Hola, en este vídeo vamos a responder y explicar una pregunta general del método de partículas magnéticas. La pregunta está traducida y está sacada de un libro publicado por la ASNT y el libro se puede adquirir como parte de una colección de cuadernillos editados con preguntas tipo test generales para preparar los exámenes de certificación en ensayos no destructivos, la parte general. A continuación mostramos una imagen de estos cuadernillos y el enlace donde se pueden adquirir se muestra y se pone a continuación en la siguiente imagen. También en la descripción del vídeo se puede encontrar este enlace. En iPunto hemos traducido estos textos para uso propio y a continuación lo que vamos a hacer es mostrar la pregunta en inglés y luego la traducción libre y propia que hemos hecho de esta pregunta. Y la pregunta en la traducción libre que hemos hecho dice así: comparando piezas que han sido magnetizadas circularmente con piezas que han sido magnetizadas longitudinalmente, ¿en cuáles es más evidente que existe un campo magnético residual tras cesar en ellas la magnetización y si no se desmagnetizan? Las cuatro posibles respuestas son las siguientes: A, circular; B, vectorizado; C, remanente; D, longitudinal. Bueno, lo primero que debemos de saber cuando nos hacen este tipo de preguntas sobre qué tipo de magnetización hay que responder con algún tipo de magnetización empleado en el ensayo de partículas magnéticas, las dos posibles respuestas son longitudinal o circular. El resto podemos descartarlas. En este caso, el campo remanente y el campo vectorizado las descartamos. Así que ahora, con ayuda de este equipo de magnetización, esta bancada magnética que usamos en iPunto para nuestros cursos de formación en partículas magnéticas, con su ayuda vamos a intentar justificar y demostrar cuál de las dos posibles respuestas que nos quedan, longitudinal o circular, es la que responde a la pregunta que estamos planteando. Bien, pues para ello, en primer lugar, vamos a magnetizar esta pieza de manera circular. Lo haremos haciendo pasar corriente eléctrica a través de la pieza, empleando para ello estos cabezales de nuestro equipo de bancada. Lo primero que vemos es que el campo magnético que se genera en la pieza es siempre el mismo y no se muestra evidencia de polos, de generación de polos magnéticos en la pieza. Es decir, cuando magnetizamos una pieza de manera circular entre cabezales haciendo pasar corriente a través de la pieza, el campo magnético que se genera es igual en toda la pieza. Esto es un concepto teórico que se puede tomar como verdad, pero dependerá de la geometría de la pieza para que sea estrictamente así. En este caso vemos que esta pieza hay zonas en las que se magnetiza un poco más y zonas en las que se magnetiza un poco menos, y eso es porque eso es debido a la geometría de la pieza. Si ahora comprobamos con el gausómetro el campo magnético residual en la pieza, vemos que este es prácticamente cero. Ahora desmagnetizamos ayudándonos de este yugo de corriente continua. Cogemos la pieza y vemos que hemos desmagnetizado por completo. Si ahora magnetizamos nuestra pieza de manera longitudinal, vemos lo que ocurre. Para ello nos ayudamos de esta bobina y de nuestro equipo de bancada. Lo primero que notamos es ya una diferencia, es decir, vemos cómo se generan polos magnéticos en nuestra pieza.
Vemos una polaridad negativa, una lectura 0 y una lectura positiva en el gaussímetro. Menos 20, 0 y más 20. Esto es debido a cómo se está induciendo el campo magnético dentro de esta pieza. Es decir, nuestra pieza se magnetiza de manera longitudinal y se muestra evidencia de la formación de polos magnéticos dentro de esa pieza, cosa que no ocurría cuando magnetizábamos la pieza de manera circular. Si ahora comprobamos el magnetismo residual que queda en la pieza antes de haber desmagnetizado y después de la magnetización longitudinal, vemos cómo el magnetismo residual es mucho más evidente ahora que cuando la pieza estaba magnetizada de manera circular. Así pues, como ha quedado demostrado en este pequeño ensayo, demostración que hemos hecho, el campo magnético residual que queda en la pieza antes de desmagnetizar es más evidente si la pieza ha sido magnetizada de manera longitudinal. La respuesta correcta en este caso sería la respuesta de longitudinal. El motivo es porque cuando magnetizamos una pieza de manera circular, el retorno del campo magnético, las líneas de flujo magnético, tienen un retorno a través de la propia pieza. Nosotros medimos el campo magnético residual con un gaussómetro que colocamos fuera de la pieza, pegado a ella, pero por fuera. Por lo tanto, le cuesta más detectar las líneas de flujo magnético porque están dentro de la propia pieza, por así decirlo. Sin embargo, cuando magnetizamos la pieza de manera longitudinal, las líneas de flujo magnético tienen un retorno a través del aire, salen de la pieza por el polo norte, retornan a la pieza por el polo sur, según el convenio establecido, y nosotros somos capaces de detectar esas líneas de flujo magnético cuando estamos cerca de los extremos de los polos que se generan en esa pieza. Por lo tanto, como decimos, la respuesta correcta es de longitudinal.